¿Qué pasó? El barrio Los Naranjos se caracterizaba por ser uno de los más tranquilos de la comunidad ñembrense. Ubicado a escasos minutos del centro de la ciudad, no era uno de aquellos que generalmente representaba problemas para la policía local. Pero cuando el sol se escondía a la tarde del 17 de agosto del año 2009, todo cambió. Al 289 de la calle Primer Presidente, los gritos de 4 mujeres alertaron al barrio, seguido de 2 ensordecedoras explosiones. Eran aproximadamente las 19:39 de aquel lunes fatídico. Pero para cuando los vecinos salieron a la calle para saber qué ocurría, la casa de la familia Salcedo Pastor ardía. El fuego consumió tan rápido la vivienda que cuando llegaron los bomberos, lograron rescatar a 3 de las víctimas con vida, 2 de ellas en grave estado. La menor de las mujeres, una adolescente de 16 años, no logró salir viva. Su cuerpo fue rescatado por los bomberos voluntarios de la cochera, saliendo de la sala familiar. Larisa Magalí Salcedo Pastor falleció en ese sitio. Su hermana, Janina Marelli, y su madre, Norma Pastor de Salcedo, fueron llevadas al Hospital del Quemado de Asunción. La madre de Norma, María Digna Molinas, también estaba en el interior de la residencia, pero ella logró salir ilesa. La vivienda prácticamente destrozada pertenecía al comisario Edgar Salcedo. Rápidamente, en torno al incidente, se generó un sinfín de especulaciones. Solo 4 días antes, Salcedo y otro hermano suyo, también comisario, estuvieron en el ojo de la tormenta a raíz de una cuestionada incautación de drogas en el Chaco paraguayo. 2 explosiones. Los días que siguieron al incendio fueron tensos, tanto para la policía como para los bomberos voluntarios y la fiscalía. Al principio, se decía que el fuego fue provocado por un explosivo. La versión fue informada por María Digna Molinas, la suegra del policía, que también estaba en la casa cuando todo sucedió. Según el relato de ella, le pareció haber visto a una persona lanzar una bomba hacia la cochera y que Larisa falleció porque corrió hacia esa zona para ver qué ocurría. Los investigadores llegaron al día siguiente hasta la vivienda del uniformado, tratando de determinar el tipo de explosivo que estalló en el sitio y otras eventuales causas, de acuerdo con los informes. Cuando el fuego ya había sido extinto, entrada la mañana, los expertos en explosivos y agentes antiterroristas llegaron hasta la escena del crimen. Hasta ahí también se acercó la fiscal Yolanda Morel. La conclusión preliminar de los bomberos, que no se hallaron indicios de una bomba Molotov u otro tipo de artefacto explosivo. Las 2 explosiones que escucharon los vecinos se habrían producido a causa del incendio y que uno de los artefactos que explosionó fue la heladera. Supuestamente el fuego inició en la recámara de una de las hijas y fue lo que causó el primer estruendo. La despedida. Dolor e impotencia se respiraba en el aire. El lunes negro a mediados de agosto del año 2009 puso un contorno gris a la semana que recién iniciaba. Tras el deceso de la madre e hija en el Hospital del Quemado de Asunción durante la madrugada y la siesta del martes, se efectuó el trámite forense de todos los cuerpos. Tras la inspección en la morgue judicial, las mujeres fueron entregadas a sus familiares para recibir la cristiana sepultura entrada a la tarde de ese día. Los féretros fueron llevados hasta el salón multiuso de la cooperativa Ñembú, donde recibieron la visita de amigos, familiares y conocidos. El miércoles, finalmente, fueron sepultados los restos de 3 mujeres. El cortejo fúnebre fue acompañado por cientos de personas.
Los féretros que cargaban los restos mortales de la esposa y las hijas del comisario Edgar Salcedo hicieron su paso por la iglesia de la ciudad, donde familiares, amigos, vecinos, como también compañeros de colegio y facultad, despidieron con una oración. Posteriormente, fueron llevadas al lugar de descanso eterno. Las mujeres fueron sepultadas en el cementerio de Ñemby. Durante el sepelio, el comisario Edgar Salcedo prometió cobrar venganza por el homicidio de su esposa y sus hijas. Hola, ¿cómo están? Y ahora, después de ver el resumen de lo que fue el primer capítulo, se imaginarán que hoy vamos con la segunda parte de esta historia. La historia de la cruel venganza que recibió la familia Salcedo después de esto que se consideraba una venganza aparentemente por parte de un grupo narco. Es al menos lo que se sospechaba fuertemente de lo que había sucedido con uno de los hermanos policías, ellos, los hermanos Salcedo, con Ramón y Edgar respectivamente. Ramón Salcedo denunció el mismo día el siniestro fatal, es lo que vamos a ver a continuación que había ocurrido. Un seguimiento, alguien al parecer estaba detrás de él, pues según al menos lo que había sucedido posterior a los eventos del incendio en la casa en Ñemby, esto de uno de los hermanos Salcedo, la muerte trágicamente de su familia, pues se comenzó con la investigación y uno comenzaba a ver más claro todo lo que sucedía. Pues una de esas cosas en claro que quedó para Ramón fue que notó que un hombre que vestía de una manera bastante particular lo venía siguiendo, o al menos sintió su presencia muy cercana, se sintió observado, se sintió vigilado. Desde ahí es que se comenzó a conectar todo eso que él contaba con una incautación de un cargamento de droga que había ocurrido en el Chaco paraguayo, donde uno de ellos estaba trabajando en uno de los puestos de controles de la Policía Nacional. Esta es esa parte de la historia, un capítulo que va sumando a la historia de la venganza a los hermanos Salcedo. ¿Seguían al hermano? Aproximadamente a las 14:55 del 17 de agosto del año 2009, un hombre que llevaba puesto una gorra llegó hasta el patio de comidas de un conocido shopping ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala. Su presencia y la secuencia de sus reiterativas apariciones fueron captadas por los circuitos cerrados del lugar, donde se lo ve observando atentamente en los alrededores. El hombre da vueltas intentando pasar desapercibido. 10 minutos después, llegó también al lugar el comisario Ramón Salcedo, acompañado de su esposa y los agentes Ninfa Mesa, Aurelio Jurado y Martín Morel, que acompañaban el operativo donde se incautaron 10 kilos de cocaína en el cruce Pioneros del Chaco paraguayo. Minutos después, apareció nuevamente en la escena el mismo hombre, que controla sigilosamente la mesa del comisario Ramón Salcedo. En las cámaras se le observa yendo y viniendo, ida y vuelta, de un lado a otro, mientras parece estar enviando mensajes de texto a través de su teléfono móvil. El desconocido era un hombre de entre 30 a 35 años y de una contextura física mediana. Sin que los miembros de la mesa se percataran, algunos minutos después cruza el patio de comidas y controla de cerca la mesa del comisario. En cierto momento, el comisario Ramón Salcedo se levantó de su silla, se percató de la presencia de ese desconocido y otras personas que realizaban la misma tarea de control. Luego de aproximadamente 15 minutos, apareció nuevamente en escena. Toda esta secuencia fue relatada por el propio comisario Ramón Salcedo ante la fiscal Yolanda Morel al llegar a la casa de su hermano Edgar Salcedo, cuando los bomberos y policías intervenían en el incendio que acabó con la vida de su esposa Norma Pastor
y sus hijas Janina y Larisa Salcedo. El policía aseguró que lo andaban siguiendo. Días después, los investigadores llegaron hasta una estación de servicios ubicada sobre la avenida Acceso Sur, donde minutos antes del crimen, algunos desconocidos consultaron a los playeros si conocían dónde quedaba la casa del comisario Edgar Salcedo. Por aquel entonces, el Unicanal accedió a una entrevista exclusiva con uno de los hermanos Salcedo. Y Edgar en aquel entonces relató un episodio anterior que vivió, un episodio que vincula ya con un primer atentado. Para él, lo que sucedió con su familia forma parte de una segunda llegada de la mafia a su vida. Un segundo golpe con un evidentemente daño colateral mucho mayor. Recuerda él que en esa primera ocasión, que no especifica data de cuándo había sucedido, no se le tomó o no se le prestó atención. ¿Qué fue lo que dijo en aquella entrevista que se dio de manera exclusiva a Unicanal en su momento y que forma parte también de los archivos de las tantas cosas que se mencionaron, ya sean oficial o como rumor del caso Salcedo? Escúchenlos ustedes de cómo fue relatando también lo que él iba tejiendo como teoría de lo que condujo a los graves incidentes después de aquella incautación de drogas que había ocurrido en el Chaco. Segundo atentado. El atentado que acabó con la vida de la esposa y las dos hijas del comisario Edgar Salcedo no era el primero que golpeaba a la familia Salcedo Pastor. En una entrevista exclusiva con Unicanal, días después del triple crimen, el alto jefe policial reveló que ya fue visitado con anterioridad. Ya en una oportunidad ya me tocó esa mala experiencia y he salvado la vida en aquella oportunidad. En aquella oportunidad los superiores se hicieron presentes. Me dieron la mano, como se dice. Me dieron esa casa donde estaba viviendo. Me regalaron esa casa. Y me recuperé, gracias a Dios me recuperé, estoy como estoy. Este es el momento que estoy esperando todavía. La conciencia de mis superiores. Es el momento que todavía no he recibido ni una ayuda, ni visita de mis superiores. El crimen no solo dejó viudo al policía, dejó huérfanos a otros dos niños cuyo estilo de vida tuvo un brusco cambio. Ahí están, tirados a su suerte en la casa de mi hermano. También. No demostrarle esto que te estoy demostrando a vos. Necesito, aunque sea la presencia de mis superiores. Aunque sea la presencia de ellos, necesito. Y como le había dicho, este es el momento que todavía no he recibido ningún apoyo de ellos, ninguna visita de ellos. Como si fuera no sé qué. Y vamos a ver más adelante. Durante un tiempo, Edgar Salcedo tuvo que alejarse de las filas policiales. Voy a ver más adelante. Vamos a ver cómo salgo de esto y más adelante. Yo no pienso en ningún momento renunciar a esto. Es mi carrera, como usted le había dicho, una carrera que yo he agarrado. Me gustó. Yo he entrado a la policía por vocación, no por ocasión. Y tengo amigos, tengo mi pasado en la policía, tengo mi historia en la policía. ¿Qué esperas a partir de ahora, además que sea justicia para todos? Espero la justicia para mis dos hijas, mi señora. Y apelo a la conciencia de mis superiores, que se me acerquen, que hablen conmigo, que me ayuden. Eso nada más, Roy. Por seguridad, en un barrio cerrado de la ciudad de Pané, Edgar Salcedo se refugiaba
junto con sus hijos. A nuestro país llegaron 3 meses después de los eventos del incendio en la casa de Edgar Salcedo los resultados de las muestras epiteliales, las muestras que se tomaron de la piel de las víctimas, esos resultados que arrojarían la certeza sobre cómo había sucedido todo. No obstante, la policía decía ya tener algún tipo de teoría con respecto a lo que había ocurrido en aquel momento, es decir, cómo es que se había incendiado de una manera bastante particular la casa de Edgar Salcedo. Cómo es que la dinámica del fuego se da de manera muy puntual en ciertas locaciones de la casa, la manera de la afectación del fuego en cuanto al comportamiento mismo de las llamas. Y todo lo atribuyen al uso de un acelerante, y este es el factor más importante de la conclusión en general, independientemente a quién lo haya hecho en conclusión, ya sea el FBI, a nivel local, haciendo la salvedad siempre que por aquellos tiempos, antes de la certeza, antes de las conferencias de prensa de manera oficial, había muchos datos confusos por lo polémico que resultaba mismo el caso. Recuerden siempre que estamos hablando de un atentado que ocurre a la familia de un jefe de policía. En realidad va dirigido el mensaje a los hermanos, pero uno de ellos es el que ocupaba un cargo importante en ese momento. Entonces eso, sumado a la vinculación de un eventual secuestro clandestino o ilegal de un cargamento de droga, resultaba muy polémico. Más todavía cuando había ciertas vinculaciones con el comandante de la policía de manera indirecta. Entonces, dada esa situación, independientemente a quién lo diga, la cuestión más importante de todo es que el uso de un químico para generar el fuego era lo que finalmente descartaba por completo que en la casa fue un accidente. En consecuencia, el fuego fue provocado y por fin podían hablar de que se trató de una venganza y que había participación externa. Lo que sí tenían que conectar a partir de ahí, de una vez por todas, era quién lo hizo, ya sea en la autoría material e intelectual. Pero eso vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que concluía por ese entonces la policía y también el FBI? Vean. El ojo del investigador. 3 meses tardó en llegar a nuestro país el resultado de las pruebas extraídas del cuerpo de las hijas del comisario Edgar Salcedo. Ella era Yanina y Larisa Salcedo, y también la esposa del policía Norma Pastor. En conferencia de prensa, los entonces subcomisarios Teodoro Rodas, al mando del equipo investigador de la Oficina de Criminalística de Investigación de Delitos, y Jorge Coronel, perito de los bomberos de la policía, fueron los encargados de explicar los resultados del peritaje final, presentando en una diapositiva elaborada sobre la escena del crimen. Ahí van a ver cuando sale y queda aquí una de las víctimas. Acá está una mancha verde saliendo, esa es Yanina. Allí va. Allí va. Y esta, aquí sale la mancha negra. Esa es Yanina. Larisa. El subcomisario Jorge Coronel explicó que las muestras extraídas del cuerpo de las víctimas y enviadas al Servicio de Inteligencia estadounidense para su análisis arrojaron resultado positivo a un acelerante. Se creía que los autores arrojaron sobre ellas 2 litros de combustible. ¿Quién de las 2 víctimas era la que tenía impregnada en el tejido externo de combustible? La señorita que falleció en este lugar. ¿Dónde hay? Al costado de la puerta. Al costado de la puerta. Ella es la que quedó allí luego. Sí, ella es la que quedó Lo ahí. que se sugiere es entonces que probablemente alguien impregnó el combustible a la víctima. Una presunción fuerte sería que las mismas víctimas fueron rociadas con el acelerante.
Lo que cuestionó un poco un equipo investigativo es cómo es que quedaron en el lugar, por qué no gritaron, por qué no salieron. Pudieron haber sido reducidas, pudieron haber sido atadas, y cuando se le rocía el combustible al cuerpo humano, lo primero que se quema son los tejidos, las ropas, tejidos de ropas, no el cuerpo humano tiene mucha agua, entonces es difícil de quemarse. Entonces presumimos que ellas pudieron haber estado atadas y primero se debilitaron sus ataduras mientras que ellas se estaban quemando. ¿No hay signos de traumatismo interno? No, el informe del forense no arrojó, solamente por cuestiones del fuego. Una de ellas, la que sobrevivió por asfixia, y la otra que murió por quemadura. Si fueron atadas, eso es difícil de determinar. Ya es difícil porque el cuerpo, los cuerpos estaban sin piel, ya era todo la parte muscular. Aquí se puede ver cuál es en el incendio. Aquí habla con los vecinos diciéndole que le quiten a la señora, a la abuela. Ella vuelve a entrar tratando de rescatar a Janina y Larisa, que estaban en el medio del fuego. Ya no puede entrar, sale, rescatan a la abuela y a ella también ya le llevan afuera. El incendio afectó solo a 2 habitaciones de la casa. El comisario Teodoro Rojas explicó qué comportamiento tuvo el fuego ante la presencia de un tipo de acelerante. Un trabajo conjunto, hay que aclarar, con el comisario Coronel, quien era en ese entonces personal del Cuerpo de Bomberos y criminalística de la Policía Nacional. Sucede que una vez que nosotros empezamos a ingresar, la característica del fuego no era un comportamiento normal de lo que acontecía dentro de un recinto. Tenía una dinámica diferente. Entonces, en base a eso, se hizo un trabajo minucioso que llevó al cuerpo de investigación casi 45 días en la escena. Hemos dividido en cuadrantes, hemos analizado los mínimos detalles, hemos hecho todos los pasos que se sigue en una investigación de orden de siniestro por incendio. Extraer todos los materiales combustibles, de a poquito hacer la excavación del lugar, y también en ese ya encontramos que el foco inicial era bastante amplio, cosa que no se da en un incendio común, como podemos decir. Porque entonces, cuando es muy amplia el foco inicial, entonces nos orienta de que podría haber algún elemento acelerante en la combustión. Entonces también hemos analizado el comportamiento del fuego, que normalmente se observa un V convencional, que es donde el fuego tiende a subir. En este caso se encontraba la V invertida en esta forma, que significa que el fuego permanece en el piso. Durante todo ese trayecto de investigación, en busca de indicios asociativos, se han levantado, si mal no me recuerdo, más de 120 indicios. Se han levantado duplicados. Porque duplicado de un mismo lugar se trataba de levantar 2 muestras. Uno para el laboratorio de la policía y otra muestra se ha remitido al laboratorio de FBI. Pero con la muestra que se ha analizado en el laboratorio de la policía y otra parte de la muestra que se ha analizado en el laboratorio Diagil, se ha encontrado algún componente derivado de hidrocarburo. En base a eso, nuevamente nosotros analizamos, porque durante todo ese trayecto también analizamos el comportamiento del fuego, cómo se observaba en la mampostería o en el cerramiento. Existía muy poca carbonilla,
otros elementos que a nosotros nos orienta como investigador de que bien podría existir algún acelerante. Probablemente le encerró con algún acelerante y prendió desde la entrada de la puerta de mampostería para que no puedan salir las víctimas, las dos víctimas. Las dos niñas tuvo quemadura muy profunda porque ellos estuvieron en el epicentro del fuego. En cambio, la madre, con el instinto de la mamá, como instinto de la mamá y querer defender a su hija, ella casi ingresó en la zona del fuego. Luego la propagación hacia lo demás restante, compartimiento de la vivienda, todo ya fue por proceso de combustión y también por radiación. Porque iba a llegar hasta la cocina el fuego, porque el fuego fue bastante grande los primeros momentos. Una de las hipótesis que se manejaba es que Janina entró a la casa 3 minutos antes de la tragedia. Cuando llegó de la facultad, al ingresar, fue rociada con combustible. Aparentemente, la joven llegaba en el momento en que los asesinos estaban rociando la casa con combustible y al verla, la atacaron. Los investigadores confirmaron que la puerta que unía al garage con la sala fue violentada con un golpe en la manija. La puerta estuvo abierta todo el tiempo durante el incendio. El lugar de ingreso, en forma categórica, corresponde la puerta de acceso que da con el garage. Esa es la puerta que tenía rotura a la altura de la cerradura, con fuerza de proyección de afuera para adentro. Eso nos orienta perfectamente entonces de que fue una de las únicas puertas que fue violentada. Según el reporte, ni en el dormitorio de las hijas, tampoco en la sala de la casa, que fueron las habitaciones afectadas por el fuego, había elementos que puedan originar en forma espontánea o accidental el incendio. Algo bastante puntual de toda esta situación es que las muestras para concluir todo eso que ustedes escucharon fueron tomadas de todas las víctimas, ya sea de la mamá de ambas hijas. Ustedes saben que una de las dos hijas de Edgar fallece en el mismo sitio, cerca de la puerta, y la mamá y la otra hija en el Hospital del Quemado. Lo particular de todo esto es que la que fallece en el sitio es la que es encontrada con acelerante, con el químico en la piel. Por eso es que se concluye que a ella la rociaron con ese químico. Ahí es que se deduce que es una venganza. Alguien arrojó ese acelerante y además de todo eso también vertieron ese químico en el suelo, como ustedes ya escucharon, por la dinámica y el comportamiento de las llamas. Eso no subió, sino que se entró en combustión al ras de la superficie. Cosas que son bastante técnicas, pero que ayudan un poco a entender todo lo que valora la investigación para concluir de esa forma. Pero hay mucho todavía que investigar en este caso, o había en ese entonces. Estamos adentrándonos en la segunda parte del caso Salcedo, esta historia